entrevista de Nicole Rodríguez. Vamos a estar analizando el gabinete, que es la noticia de la semana, porque va a plantear, nos va a dar una idea de cómo viene la mano del gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. El gabinete habla sobre el gobierno, habla sobre las decisiones, habla sobre la identidad que le quiere dar en el primer tiempo el presidente electo. Y para eso, ¿quién mejor que Patricio Dusayant? Él es abogado, miembro del directorio de Ideas Republicanas. Él, algunos dicen una palabra muy ciútica, miembro del think tank de republicano, profesor de comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Él es doctor en comunicación pública. Bueno, un extenso currículum. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez. No, hola, gracias por la invitación. Vamos a ir antes con esas menciones que ustedes conocen, que son útiles para ustedes, sobre todo ahora en el verano. Y voy a comenzar con Método Bebe, que son estos centros de estética, 3 centros de estética, sucursales en Los Ángeles, en el sur, en Vitacura y en Concón, para poder remodelar su figura. Esas zonas horribles que tenemos que van quedando a pesar de las dietas, a pesar del deporte, y no se van con nada. Flacidez, grasa localizada, celulitis, piel de naranja, you name it. El tema es que están ahí. ¿Cuál es la solución? Método EVE tiene las máquinas precisas traídas de Corea del Sur, que es un país que se dedica a la estética, muy avanzado en estética y que además son muy efectivas y seguras. Tienen un enfoque dinámico, le van a hacer ahí un plan de trabajo para que usted pueda eliminar esas zonas feas que quiere sacar de una vez por todas, pero además para que pueda tener también bienestar en su salud. Contacto arroba métodoeve.cl. Buenas redes sociales, se las recomiendo para que entren porque hay muchos testimonios. Y luego viene marzo, y no solamente marzo, sino que tiene que ver con la empresa y los tributos, tiene que ver con los impuestos. Y les quiero recomendar una empresa que lleva más de 15 años en el mercado atendiendo a empresas medianas y pequeñas, pero también a personas naturales chilenas y extranjeras. Se trata de Insight con Z. Ellos son su mejor consultor en cumplimiento tributario, pero además lo puede ayudar a esas situaciones tributarias pendientes que en algún minuto le van a caer encima. Uno no puede escapar del servicio de impuesto interno, uno no se puede hacer el loco con la situación tributaria de las empresas, pero además hay un tema con los tributos. Hay que saber hacerlo bien, no pague impuestos de más. Hágalo de manera ordenada, como corresponda, y póngase al día. Insight no es solo para empresas medianas, me dijeron que sea insistente en esto. Las empresas pequeñas no tengan susto. Hay muchas veces que estas consultoras o estas empresas que ayudan al cumplimiento tributario atienden a grandes empresas y son muy caras. Póngase en contacto con Insight y vea la solución que le puede dar o la asesoría que le puede dar en el código de barra que aparece en pantalla. Usted puede escanearlo bien, insightchile.com. Tienen un equipo integral de asesores tributarios, ingenieros comerciales, contadores, auditores. Aproveche de conocer esta empresa. Y por último, Oxibiota, un producto fabuloso para el verano porque elimina los malos olores, trae unos sobres acá, se diluyen en agua y esa solución usted la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Puede ser alcantarillas, jardines, cocinas, baños, restaurantes, que tengo algunos casos que me escriben por mail que lo han utilizado. Y lo importante de Oxibiota, primero es que funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque mata las bacterias que producen el mal olor. ¿Qué saca con prender velitas, poner incienso, esos enchufes que tienen olorcito floral, oceánico? No saca nada, el mal olor está ahí dando vuelta y al final lo único que hace es aumentar el mal olor, pero con olor floral. Oxibiota mata esas bacterias que producen el mal olor y se acabó el problema. www.oxibiota.cl. Lo pide al lugar que usted ponga en la dirección, seguro y ecológico. Patricio, nos vamos de lleno al tema. Está dando vuelta ya el gabinete que será anunciado en este martes en la noche. Tenemos varios nombres ya confirmados, casi todos, 25. Y te quiero preguntar antes de ir a cada cartera y hacer una mirada general,
hay dos miradas con respecto al anuncio de este martes. ¿No era mejor aplazarlo con respecto a los incendios, en el sentido de que hay una emergencia? O bien la mirada correcta es decir, no, es mejor dar a conocer el gabinete y que sus ministros que estarán encargados de la reconstrucción se pongan a trabajar de inmediato. ¿Cuál es la mirada que tú crees que es correcta en esa línea? A ver, yo entiendo que en algún minuto de ayer se evaluó si valía la pena suspenderlo y finalmente se habría decidido, y esto por lo que sale en los medios, Sí. hacerlo, pero de una manera mucho más, ya era austero porque era en la misma casa y no arrendando un lugar ni mucha parafernalia, sino que hacerlo de manera mucho más sobria, ¿ah? Que lo que se había pensado. Ya era austero, ahora va a ser muy sobrio, entiendo, ¿ah? Pensando en lo que está pasando. Eh, pero yo creo que tampoco era bueno seguir alargando las especulaciones, porque aquí, cuando se nombre, realmente vamos a saber quiénes son, porque claro, uno puede mirar y decir, hubo mucha improvisación. A lo mejor hubo mucho testeo y salieron nombres, ¿ah? Para probar y después entonces dicen, no, es que se bajó, a lo mejor nunca estuvo arriba, ¿ah? Así como uno veía gente que decía, no acepté. Y yo pregunté por uno y me dijeron, nadie le ha ofrecido nada. No, Entonces, sí, está claro que siempre voy a ir a la estrategia antes de asignar a todos los 25 ministerios. Te preguntaba con respecto a los incendios, porque creo que hay dos miradas en el sentido de que dar a conocer el gabinete y tener este gabinete paralelo mientras transcurre una emergencia, no vaya a ser que diluya las responsabilidades de un gobierno que tiene todo el poder, mientras un gobierno que recién va a entrar a ejercer el poder el 11 de marzo. a ver, yo creo que en la conferencia de prensa que dieron ayer, José Antonio Cast dejó claro que la responsabilidad sigue siendo hasta el 11 de marzo del presidente Boric. ¿Mm? Y, y por lo tanto que fue solo a ofrecerle ayuda en lo que se pudiera o ir enlazando con la reconstrucción que le irá a tocar, pero la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy día o de la gestión de lo que está ocurriendo sigue siendo el presidente Boric. Por lo tanto, no presentar el gabinete en una cosa sobria, en que solo se presenten y se dé, me imagino, que un discurso más bien referido a los miembros del gabinete sobre las obligaciones que se les vienen, ¿ah? Y con los chilenos de testigos de ese encargo. Me parece que sí, es factible hacerlo hoy día sin problema. Sí, Patricio, los nombres que tenemos, algunos en particular te voy a ir preguntando, pero si uno suma efectivamente hay más de los mal llamados independientes, porque al final esto de los independientes da para tanto, ¿no? Pero digámoslo desde el punto de vista de que hay más nombres desconocidos que no han estado trabajando como diputado, como senador, o etcétera. De los 25 ministerios. Solo en 8 están participando partidos políticos directamente con nombres que son también más conocidos. Y hay algunas pataletas acá, según estoy leyendo de las declaraciones. La propuesta de este primer ministerio de José Antonio Cast es, para tu lectura, ¿cuál, Patricio? ¿Se está saltando a los partidos políticos? ¿Quiere mostrar más gente técnica que ha estado más bien en los temas puntuales que van a dirigir? ¿Cómo lo lees tú? A ver, varias cosas. Primero, me parece que lo lógico es siempre analizar los resultados de las elecciones. ¿Mm? Y entender si ganaste o el otro perdió primero. Eh, yo creo que, por ejemplo, Sebastián Piñera, yo creo que en algún momento pensó que había ganado las elecciones. Yo creo que el 2010 perdió la concertación en el fondo. ¿Ah? Y es muy distinto saber que ganaste a que el otro haya perdido. En este caso, yo creo que uno tiene que analizar el trecho entre la primera y la segunda vuelta y cómo pasaste, ¿ah? Del porcentaje que obtuviste tú solo al porcentaje que obtienes en la segunda vuelta. ¿M? Y por lo tanto, cómo se desglosa o cómo se compone ese 58%. En ese 58%,
Hay gente que votó por ti, hay gente que votó contra el gobierno. ¿Mm? Y por tanto no quería votar por ti en primera instancia, obviamente, no lo hizo en primera vuelta, pero su oposición al gobierno o su descontento con el gobierno era mayor. Y hay gente que fue obligada a votar. Entonces no hay que olvidarse que estamos en una elección, que volvimos a las elecciones antiguas con voto obligatorio. En el voto voluntario, el señor que está molesto y que encuentra que los políticos no le solucionan nada y que es crítico de los partidos políticos y desconfía de ellos, etcétera, no iba a votar. Hoy día la ley lo obligó a ir a votar. Por tanto, hay un porcentaje importante, ese 58%, de gente independiente. Independiente en el sentido de no estoy con nadie y voy a ir a votar. Que vota según sea el caso o No, lo que o que sea. no va a votar. Por tanto, el voto obligatorio aquí es clave. La señal en la elección fue que hay molestia con los partidos políticos. Y si uno mira el resultado, ¿verdad? Los partidos políticos, salvo el Partido Republicano, pero el tercero es Parisi. O sea, con una cosa de un partido político que no sé si es tal, o que la gente no lo percibe como un partido político de militantes ordenados, etcétera, en la forma tradicional. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que ahí es clave que para responder a ese electorado tenías que tener una cuota de independientes. Es decir, si tú te planteabas con un gabinete 100% de partidos políticos, la gente iba a decir, bueno, pero yo elegí a este señor, Eh, o fui a votar porque me obligaron a votar y yo quería un cambio. Y entonces eh, hay un porcentaje importante que tienen que ser gente no de partidos políticos, por decirlo. Em, y me parece que eso en el gabinete queda reflejado. Lo segundo es que algunos plantearon en la segunda vuelta que había que alinear o sumar a todas las fuerzas del rechazo. Y me parece que en el gabinete quedan representados todas las fuerzas del rechazo. Es decir, ¿ah? Hay uno de cada partido, de los que se quisieron sumar, obviamente. Y, porque hay que pensar que el Nacional Libertario rechazó la propuesta en el fondo, y decidió marginarse. Pero los demás, los que decidieron estar, están todos, todos tienen un ministro. Y Republicano, bueno, por razones obvias, tiene dos. Eh, Me parece que uno podría haber pensado que Republicano iba a tener más Claro, en eso el te iba a esquema preguntar. tradicional, uno habría dicho, bueno, el doble que Chile Vamos. Si tengo el doble de votos, tengo el doble de ministros. Lo tiene. Tienen uno, bueno, Chile Vamos tiene más, como Chile Vamos. Como partido cada uno tiene uno, Eh, y Republicanos tiene dos, que me parece a lo mejor poco, pero es el doble que cada uno de los otros. Entonces me Perdona, parece que Patricio. el 58% queda más o menos estructurado dentro del gabinete. Entonces, podemos ¿Mm? concluir que este primer gabinete es una especie de sinónimo de las fuerzas del rechazo de ese 62%. Eso es lo que quiso simbolizar José Antonio Caz, porque los números, mira, por ejemplo, en el caso de Jimena Rincón, claro, demócrata que fue por el rechazo, pero del punto de vista de fuerza política, demócrata no suma nada. Tiene un senador, Matías Walker, una diputada por ahí, y un senador que además dijo que él jamás votaría por José Antonio Cast. Está al mismo nivel, por ejemplo, y el Partido Radical, en el caso de Agricultura, Jaime Campo, está bien, metió todo en estas fuerzas del rechazo, pero la verdad es que no todos aportan lo mismo, pero acá pareciera ser que están todos más o menos aportando lo mismo. Bueno, así como demócratas podemos plantear Evópolis, está en la misma situación legal en el fondo. También, Y claro, también exacto, tiene un ministro. Y también habían dicho que les dolía la guata tener que votar por Cast. Eh, yo claro. creo que aquí lo que importa es que muchos plantearon, como te decía, entre una vuelta y la otra, que aquí se iban a alinear las fuerzas del rechazo. Y en el fondo está respondiendo a esa lógica. ¿Ya?
se podría derivar a la lógica tradicional de decir, ¿sabes qué? Solo partidos políticos, ¿ah? Y no haber incorporado, ¿ah? Yo creo que la situación de los partidos políticos hoy día frente a la ciudadanía es muy al debe. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía habría dicho, bueno, al final llegaron los mismos, ¿ah? Entonces, yo creo que había que renovar caras, ¿ah? Em, Incluso varios de los políticos, podríamos decir, eh, son caras menos conocidas o menos expuestas. O sea, Claudio Alvarado, ¿ah? García, no son los rostros que han estado en los últimos años, como podríamos decir, en primera línea, ¿ah? Ahora, lo que yo sí puedo concluir, pero tú me puedes decir lo contrario porque tú estás más cercano a ello. Todas estas personas que aparecen como independientes son personas muy cercanas a José Antonio Cast o que en esta travesía y en esta aventura de la independencia de José Antonio Cast como republicano y después en todas estas incursiones para las candidaturas presidenciales han estado con él. Y por lo tanto no solamente creo que refleja las fuerzas del rechazo, sino que yo creo que también reflejan el sello José Antonio Cast en lo particular, digo, porque cuando uno ve en el caso de Martina Raúl en Obras Públicas, Mara Cedini en la Secretaria General de Gobierno y otras personas, como Jorge Quiroz en Hacienda también, puedo nombrar varios, pero en el fondo, Iván Poduje, que lo ha acompañado, a pesar de las críticas también a republicano en otros ciclos electorales, pero lo han acompañado en esta aventura y por eso también podríamos decir que es un gabinete sin complejos, en el sentido, te lo estoy diciendo como una ironía, en el sentido de la derecha sin complejos también, Patricio. A ver, yo creo que hay nombres ahí de gente que efectivamente dio el paso a apoyar a José Antonio Cast, eh, podríamos decir, cuando estaba abajo en las encuestas, ¿ah? Claro. Cuando se suponía que Evelyn Matei iba a ganar, Cuando, etcétera. cuando no era nadie, digamos, porque cuando Claro, estaba cuando, ahí, cuando dar el paso tenía un costo, ¿ah? sí, Y, y no en la segunda vuelta, ¿te fijas? Porque el resto en la segunda vuelta está, podríamos decir, en cierta forma obligados ya, ¿ah? Entonces, me parece que efectivamente hay cargos dentro del gabinete que responden a la lógica de me apoyaste en los momentos en que te habrían dicho que es una locura, ¿ah? Estuviste ahí y bueno, cuento contigo. Y por lo tanto, conté contigo en los momentos en que yo no era nadie y la probabilidad claro. de que yo ganara, era incierta y diste el paso igual, teniendo el costo. Por lo tanto, me parece, porque es un poco gente que efectivamente se acercó a apoyar, Mm. Mara Sedini. Ella fue, y se ofreció a trabajar en el comando, etcétera. Por lo tanto, me parece que hay una respuesta eh, de lealtad en el fondo de José Antonio Cast hacia esos nombres. ¿M? Ahora va a pagar un costo de falta de unidad o de votos en el Congreso, en el sentido de que algunas personas en Chile Vamos dicen que se está saltando a los partidos políticos. María José Hoffman de la UDI dijo que menospreciar la política y la experiencia y la trayectoria tiene un riesgo. Longueira parece que no le gustó el gabinete diciendo que hay varios como yogur que tienen fecha de vencimiento. Eh, ¿Qué opinas tú de esa mirada en el sentido de que el gabinete refleja un menosprecio a los partidos políticos? A ver, me parece que están todos los partidos políticos. Yo creo que la mirada tiene que ser más, cuando uno mira a un gobierno, no mira el gabinete solamente, ¿ah? Mira el conjunto y los partidos políticos sobre todo miran el conjunto. O sea, ahora vienen los subsecretarios, los delegados presidenciales en cada una de las regiones y empiezan a venir los cargos que a los partidos políticos más les interesa, porque, a ver, 25 personas, tener dos, tener cinco, tener 10, mm, no es tan gravitante como, ¿sabes qué? Yo quiero el delegado presidencial de tal región, quiero los seremis de tal ministerio, y así, el director de tal servicio. Entonces, eh, me parece que todavía queda demasiado como para decir, ¿sabes qué? Aquí hay un menosprecio a los partidos políticos. O sea, cuando se vea el conjunto
y uno diga, bueno, aquí hay un ministro independiente. Ah, pero mira, tiene un subsecretario que fue parlamentario. ¿M? Y por lo tanto, la experiencia política la pone el subsecretario. ¿No? Y la foto la pone el ministro, podemos decir. Claro. Entonces, esa combinación todavía está por verse. O sea, hasta creo que el 30 dijeron que los iban a presentar los subsecretarios y no sé si los delegados presidenciales. ¿Ah? Es- Y es- ahí de nuevo, y ahí viene toda una fortaleza de los partidos políticos. ¿Ah? En cargos, siempre pienso en cómo partió Guido Girardi para llegar al Senado. ¿Ah? En la dirección de un servicio, ¿ah? Que supo lucir y hacer la pega bien, etcétera, ¿ah? Y de ahí a diputado, etcétera. Entonces, para un partido de repente el ministro puede ser muy efímero. O sea, tú decías lo que decía Longueira sobre que podían ser como un yogur con fecha de vencimiento. Yo no le veo ningún drama, o sea, todos los gobiernos han tenido cambio de gabinete a los 6 meses. ¿Ah? En septiembre viene una reformulación. ¿Qué ocurre eso? En este caso, cuando tú has prometido un gobierno de emergencia, eh, no sería nada dramático ni nada fuera de lo normal que tú llegues a un momento y digas, ¿sabes qué? Este señor en realidad yo pensé que iba a funcionar mejor, ¿ah? claro. Y no Ahora, funcionó, ¿no? me acuerdo en los gobiernos de la concertación, todo era muy estable, los ministros, salvo que hubiera una crisis muy grande. Hoy en día no es así y hay que acostumbrarse que hay recambio de ministros muchísimo, muchísimo más en cada gobierno y no es tanto drama en ese sentido, pero también ocurre, y no sé si tú compartes esta opinión, Patricio, que ya no hay ministerios tranquilos. Yo recuerdo también en la época de la concertación, uno decía, le damos el Ministerio de Educación y quizás hasta se pueda empezar a construir una carrera presidencial. Y hoy todo es tan político. El Ministerio de Educación, por ejemplo, ahora va a tener una gran tarea, si es que efectivamente el gobierno de José Antonio Kast quiere retrotraer la reforma educacional, que fue un desastre. No hay ningún ministerio tranquilo hoy en día. Y en ese sentido, claramente los recambios de ministros se van desgastando, tienen más peleas, son mucho más habituales. A ver, pasan varias cosas. La concertación no tenía redes sociales. ¿Mm? Sí. Y incluso al principio tenía un internet bien entre comillas. ¿Ah? Eh, entonces, sin redes sociales, solo con los medios tradicionales, eh, tu exposición era bastante más baja, o sea, el conocimiento de los ciudadanos, de quiénes son los ministros, en la medida en que salían, ¿ah? En las noticias, en la televisión, y la gente podía decir, ah, este es el ministro. Hoy día los ministros están expuestos todo el tiempo, bueno, como estábamos todos los ciudadanos, ¿verdad? Que nos pueden grabar en cualquier minuto, en cualquier cosa, y entre más expuesto estás, más posibilidades de meter las patas. ¿M? Y vimos, no sé, en el segundo gobierno de Piñera, eh, declaraciones muy desafortunadas de algunos ministros. En el gobierno de Boric hemos visto situaciones muy desafortunadas. Partimos con grabaciones en la Cancillería de una reunión, en que se pelan unos a otros. O sea, la situación hoy día es de un nivel de exposición que, claro, el que no viene del mundo político se le puede hacer más difícil, ¿ah? Porque a lo mejor no dimensiona, ¿ah? El efecto que sus palabras hoy día van a empezar a tener desde mañana o desde el 12 de marzo más bien, ¿ah? O de las cosas que haga. O sea, hoy día todo aparece, ¿verdad? Las juezas echando las piedras en la maleta del auto en Chicureo, etcétera. ¿Mm? No, no vienen del mundo político, pero vienen, hoy casi todos vienen del mundo de las redes sociales. Ahora, tú dijiste algo con respecto a las redes sociales y me imagino que varios de mis auditores dirán, la concertación no solamente no tuvo redes sociales, sino que tampoco tuvo una oposición tan férrea. Las oposiciones de la época no eran más suaves, Patricio, convengamos. No había esa manera de hacer política o en realidad son los tiempos, no tiene que ver con la manera de hacer política. Hoy No, estamos en otros pero hay un tiempos cambio también. en la oposición y hay un cambio en la izquierda en el fondo. No, yo Eh, decía la oposición de la época que era la derecha, era una derecha no suave, por una eso, derecha que no pero se es imponía que mucho. sí, lo que pasa que, pero yendo al otro lado también, porque eh, la oposición tiene que ver un poco con la mirada que tiene tanto gobierno como oposición de la política.
¿Ah? Y si uno piensa en el gobierno de Elwin, en el gobierno de Frey, en el gobierno de Lagos, había una relación entre personeros de gobierno y de oposición, porque la concepción política de la izquierda no era que todo era política. ¿M? Por lo tanto, tú podías tener relaciones personales, ¿ah? Que no involucraran directamente, ¿ah? Hechos políticos. ¿Ah? Y ahí uno dice, bueno, se negoció desde la elección de Gabriel Valdés como presidente del Senado, que al principio la gente cuestionó a Jaime Guzmán, dijo, pero ¿cómo? Mm. ¿Ah? Tenemos los votos con los designados. ¿Ah? Y Jaime consideró que iban a cuestionar la legitimidad de la gente porque había sido con los votos de los senadores designados. Dijo, pero negociemos que Pinochet puede ir al Congreso y entregar la banda, ¿ah? Sin que eso se transforme en una batalla campal, etcétera. ¿M? Pero para eso tenías que tener puentes de comunicación, ¿ah? En que no te descalificaban, y hoy día me parece que por lo menos lo que se vio en el gobierno de Piñera, con el Partido Comunista y el Frente Amplio principalmente, una descalificación a lo humano. Por lo tanto, ni una posibilidad de sentarse, salvo Boric, ¿ah? En la noche esa de noviembre del 2019, los demás no estaban dispuestos a sentarse a conversar. ¿Ah? Entonces, los tiempos han cambiado en ese sentido también. Claro, no quiero entrar en este tema tan para atrás político para irme al gabinete, pero mientras tú hablabas, Patricio, surgían tantas cosas. Pero también es cierto que durante la concertación prácticamente no hubo ningún gobierno de derecha hasta que llegó Piñera uno, que fue la primera vez que hubo un cambio de signo político, y ahí ya empezó la oposición a ser oposición. Acuérdate que en el gobierno de Piñera empezaron las protestas en la calle, empezó los movimientos estudiantiles. El ministro Inspeter salió y prácticamente lo tildaban de criminal, muy parecido a lo que ocurrió en Piñera II, que fue el segundo gobierno de derecha que ha tenido este país desde el retorno a la democracia, no la vio más. Por lo tanto, también cambió la actitud porque cambió un gobierno de signo político contrario. Antes no habían tenido esa experiencia. Bachelet uno tuvo manifestaciones, todos los pingüinos son de Bachelet uno. ¿M? Em, Los viví en la calle, Patricio. Yo en esa época reporté, me robaron hasta el micrófono, te puedo decir, de la mano, Entonces ya reporteando. empezó a tener a estos mismos, pero cuando eran escolares, ¿ah? Así es. En la calle, ¿ah? Como oposición. Eh, y después, lógico, viene todo lo del 2011 con Piñera, y bueno, para qué decir Piñera 2, ¿verdad? Eh, pero por eso te digo, hay un cambio en la forma de hacer oposición, ¿ah? Eh, Pero mira, seamos honestos, hagamos la pregunta. La pregunta es si la izquierda acepta un gobierno de derecha en el sentido de hacer una oposición correcta, Hay un democráticamente, sector de la o izquierda no. que sí y hay Esa es un la sector de la pregunta en el izquierda que fondo. no. ¿Ah? Claro, En octubre del 2019 quedó clarísimo que había un sector del Frente Amplio y todo el Partido Comunista que optaban por ojalá cayera Piñera y por lo claro. tanto, ¿ah? Por un golpe de Estado, podríamos decir, ¿ah? O una forma de golpe de Estado. ¿Mm? Terminar con un presidente que había sido, ¿ah? Elegido democráticamente. Si esa gente va a volver en esa misma actitud, claro, tenemos un problema de fondo. Eso es un poco lo que quiero apuntar. Sí, ¿Ah? Que eso no pasaba, ¿ah? En Chile. La relación política era distinta. ¿M? El debate se daba en el Congreso. A ver, no estoy diciendo que fuera perfecto, si igual hubo puñetazos y los hubo antes del 73 también, etcétera. ¿Ah? Pero como que hemos vuelto a una situación de convivencia cívica más débil, ¿ah? Como la que se tuvo en el momento de la Unidad Popular. ¿Ah? más o menos así. Hubo situaciones, el caso Gemita Bueno, el propio asesinato de Jaime Guzmán en plena democracia, un montón de cosas. Bueno, para irnos a lo que nos convoca, Patricio, con respecto a estos nuevos ministros, ¿se puede tener esta variedad de partidos políticos, aunque sean 9 partidos políticos de los 25 ministerios, más todo esto independiente, sin perder una identidad política? Y te lo pregunto en el sentido que un buen grupo de votantes de derecha, que a lo mejor votó en primera vuelta por Kaiser o por Matei, indistintamente, o los mismos que votaron por Kast, también votaron no solamente para que haga mejor las cosas, es decir, en la gestión, sino que también para que pueda reforzar y también manifestar
una identidad política que en Chile se ha defendido poco, que es la identidad política de derecha. Entonces, se puede tener este gabinete de la nueva derecha, llamémoslo así, o las fuerzas del rechazo, sin perder esa identidad en un gobierno futuro de José Antonio Cast. A ver, yo creo que cuando planteaste un gobierno de emergencia y fijaste cuáles eran las prioridades, ¿m? Em, que además son las prioridades de la ciudadanía, por lo tanto es difícil estar desalineado de eso para un parlamentario, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, yo creo que alinear detrás de esos objetivos es más fácil. ¿M? El, y ahí, ¿por qué era importante que todos los partidos del rechazo estuvieran? Porque si bien algunos con el resultado de la elección quedaron fuera de la ley o quedaron, desaparecen, siguen teniendo representación parlamentaria. ¿M? Chica, lo que quieras, pero aquí lo que se va a necesitar es todos los votos. No puedes darte el lujo de perder ninguno porque no tienes la mayoría, por lo tanto necesitas, ¿ah? Sumarlos a todos. ¿Ah? Entonces, me imagino que cuando gran parte, o una parte importante, va a ser más preciso, de esos objetivos van a requerir nuevas leyes o modificaciones legales, ¿m? Vas a necesitar todos esos votos. ¿M? Por lo tanto, los necesito. La identidad queda cubierta con que yo efectivamente mantenga como medición de resultados alcanzar esos objetivos, ¿ah? En lo medida de lo posible. Ya en la misma noche del 14 de diciembre, José Antonio Caz dijo, a ver, nada va a ser fácil, el año que va a venir va a ser muy difícil. ¿Ah? Y está empezando muy difícil con los incendios. O sea, ya el gobierno va a tener que cambiar algunas de sus prioridades, hacerse cargo de la reconstrucción. Em, por lo tanto, necesito meterlos a todos. ¿Ah? El perfil político, ¿ah? Te lo da la moneda al final. Y te lo Mm. da la moneda en el comité político y en el segundo piso. ¿No? Y por lo tanto, me parece que el cuidado de la identidad va a estar dado por ahí. Y lo segundo, y de donde yo creo que está principalmente la identidad, eh, o publiqué una columna explicando que el relato también está en el testimonio que das, en la forma en que te comportas, ¿ah? Hay un tema de identidad. Yo creo que lo difícil que se le viene a este gabinete es que cada uno de los miembros ahora va a tener que hacer suyo el estilo y el sello de José Antonio Cast. ¿Eh? ¿Cuál O es sea, ese, Patricio? él va a delegar en ellos, ¿ah? Pero él ha ido sentando un estilo de comportamiento, de trato con las Mm. personas, de preocupaciones, ¿ah? De sobriedad, De formalidad etcétera, también. de formalidad. ¿M? Que va a tener que verse reflejado ahora en cada uno de los miembros, porque ahí va a estar la construcción del relato, o sea, la coherencia de lo que se dijo, ahora se va a tener que mostrar en lo que hago, que ha sido un poco lo que se ha mostrado desde el 15 de diciembre en adelante, en el fondo. ¿M? Una manera de ser distinta, una manera de hacer política distinta, y ahí yo creo que independiente de las diferencias políticas que pueda haber entre dos miembros del gabinete, el sello va a estar, en el comportamiento, en el estilo, en las formas, sobre todo en las formas. Fue un Y error eso es difícil. Fue un error que no integrara el gabinete del Partido Nacional Libertario o desde el punto de vista de la tranquilidad, a lo mejor del relato, era un riesgo tenerlo. A ver, yo creo que para el gobierno era bueno que hubiera estado. Yo creo que para las pretensiones presidenciales de Johannes Kaiser era mejor no estar. Le conviene estar afuera, ¿no? Y en algunos momentos subir la vara en el fondo, o sea, La apuesta. ir planteando, bueno, Claro. subir la apuesta, ¿ah? Pero dar un paso más allá respecto a posiciones del gobierno, ¿m? Pensando en los próximos 4 años. No sé hoy día cómo eh, los ciudadanos van a evaluar eso, ¿ah? Porque, a ver, son cosas que antiguamente uno podía hacer, pero volvemos a lo mismo, con un nivel de exposición mucho más bajo, la gente hoy día interpreta esa estrategia, es decir, sabe que
se quedó afuera porque quiere ser, ¿ah? Y el día de mañana te puede sancionar. Hoy día yo creo que estamos en un momento en que los chilenos están pidiendo poner el bien común o los intereses generales por sobre los intereses particulares, ¿ah? Porque efectivamente tenemos urgencias, ¿ah? de vida cotidiana que queremos solucionar o que todos queremos que nos solucionen, ¿ah? Pero también se podría hacer otra lectura en el sentido de que podría haber integrado el gabinete a alguien del Partido Nacional Libertario, alguna representante del PNL, no necesariamente Johannes Kaiser. Y también hay otra lectura en ese sentido de que para las pretensiones presidenciales, si es que las tiene, que seguramente en el caso de Johannes, entrar en el primer tiempo del gobierno podría haber sido beneficioso en el sentido de ganar experiencia en el Estado, la exposición. Uno como ministro depende del gobierno o del presidente, pero también uno tiene la libertad de irse si es que el gobierno se va por el camino que al Partido Nacional Libertario me imagino que no le gusta, que esa derecha sin identidad o esa derecha cediendo a ciertas posturas de la izquierda que son muy representativas de la agenda política de la izquierda, no necesariamente cualquier consenso. Entonces, tenía espacio para entrar y son 4 años, es una enormidad. Y salirse, renunciar, si es que efectivamente este gobierno no termina siendo lo que ellos pretendían desde el punto de vista de la guerra cultural o desde el punto de vista político. Entonces, no sé si desde el punto de vista de sus pretensiones presidenciales era tan correcto, Patricio. Te planteo también esa otra mirada. A ver, yo entiendo por la declaración de ellos que les ofrecieron un cargo y no era lo que ellos querían en el fondo, ¿ah? Porque no era Eh, político, entiendo que era más claro, sectorial. claro. Lo que pasa es que los cargos políticos en la práctica son tres. O sea, claro, suman Hacienda, pero Hacienda no es político, está en el comité político por razones distintas que los otros tres cargos que son netamente políticos. Entonces tampoco es que, de hecho, el republicano no está en el comité político. Entonces, me parece que decir, sabes que yo quiero estar en el comité político cuando el partido del presidente no está en el comité político es una exigencia un poco alta. Eh, a ver, el problema está en yo entro al gabinete. ¿Cómo salgo del gabinete? Tiene que producirse para yo renunciar al gabinete. Pocas veces un ministro renuncia. ¿Mm? Eh, El equipo económico de Michelle Bachelet renunció completo, el sí. segundo equipo. ¿Mm? El- por eso, pero ya fue en un momento en que yo a esto no estoy dispuesto. ¿Te A fíjate? eso me refiero. Claro, pero entro pensando eso y no se produce nunca el hecho de la magnitud necesaria para que se justifique mi renuncia. ¿Mm? Porque, a ver, cualquier renuncia es un hito político, o sea, lo hemos visto con este gobierno, o sea, sale gente del segundo piso y es un hito político. ¿Ah? Entonces, y lo segundo está la probabilidad de no hacerlo muy bien, ¿ah? De que salga mal, ¿ah? Y por tanto mis pretensiones presidenciales quedan más debilitadas. Entonces, es un riesgo entrar, ¿m? Porque no tengo la seguridad de poder salir jugando, podríamos decir, Mm. sino que tengo más probabilidades, ¿ah? De salir perdiendo, de salir porque hice mal la pega, porque hice una declaración que fue insostenible, ¿ah? Y por lo tanto, me parece que el riesgo era muy alto. Yo creo que mirado, pensando en la elección presidencial, a Johannes Kaiser le convenía quedarse afuera. ¿M? Y hacer esto que hizo, decir lo que me ofrecieron no es lo que nosotros queríamos, o sea, como victimizándose un poco. ¿Ah? Em, Pero no crees pero que es menos arriesgado que estar adentro. pero no crees que le hace falta al gobierno de José Antonio Cast la integración del Partido Nacional Libertario en el sentido que sin el Partido Nacional Libertario termina siendo una alianza, no es la nueva derecha, es centro derecha, con elementos de la centro izquierda. Es decir, para efectivamente formar un gabinete de nueva derecha le hace falta el Partido Nacional Libertario. No, por eso Más te que decía al mal principio, salieron. yo creo que ¿Mm? al gobierno le convenía que estuvieran. Exacto. Me parece que a Kaiser le convenía no estar. ¿Ah? No, Entonces no, era obvio y yo imagino que el gobierno o el gobierno electo en el fondo tuvo presente esa situación, me imagino. O sea, de decir,
tenemos una probabilidad muy alta de que lo que le ofrezcamos no lo va a aceptar, porque va a querer estar afuera. ¿M? Ahora lo Claro. que tienen que definir es cómo converso con este partido que está afuera, pero que no es oposición. ¿Ah? Exacto. Patricio, ¿cuánto puede durar un gobierno de emergencia? Estoy hablando desde el relato, evidentemente. Eh, a ver, en algunos casos, yo creo que la expectativa de la gente es de corto plazo. Mm. O sea, en los temas económicos, yo creo que es de corto plazo y en los temas de seguridad ciudadana también. ¿Mm? En el tema de inmigración me parece que puede ser de mediano y largo. La gente entiende que no es pescar inmigrantes, y empezar a echar al tiro. Sí, invitarlos a que las condiciones sean muy malas. Hoy día están en condiciones los ilegales muy bien en Chile. ¿Ah? Pueden remesar plata, etcétera. Si uno les prohíbe remesar plata, la cosa ya se empieza O a sea, complicar. están ¿Ah? ilegales, pero cuentan con la institucionalidad. Eso es lo que Así podríamos es. decir. Claro. Entonces, en la medida que le quites esas condiciones, a lo mejor es una invitación a irse. Pero yo creo que todos esperan que eso es de más lenta solución que tratar de tener seguridad en las calles, etcétera. Yo creo que la gente quiere la situación de empleo o economía, y la situación seguridad como prioridades. ¿Mm? Eh, y eso, ninguna de las dos cosas se alcanza la solución 100%. Eso no existe, ¿verdad? O sea, no existe el pleno empleo, ¿ah? Ni va a existir un país 100% seguro, ¿ah? Va a haber delincuentes siempre. Entonces, pero ya con que la gente perciba que el país puedo hacer mi vida más normal, sé que mis hijos van a volver en la noche, que no le van a hacer un portonazo, que no les van a robar aquí en la esquina. Yo creo que ahí la gente va a decir, bueno, el gobierno de emergencia funcionó. ¿No? Claro, pero en algún minuto eso también le da un respiro, no un respiro, porque no sabemos cómo va a resultar, pero para poder hacer un cambio, incluso un cambio de gabinete diciendo estamos en una segunda fase. Sí, Pasamos, lógico. pasamos el gobierno de emergencia. No sé cómo lo leerá en ese minuto la ciudadanía, falta mucho para eso todavía, pero porque algunos dirán, ¿cómo si yo sigo sin trabajo, sigo sin ganar, sigo viendo asaltos en las calles? Entonces, claro, ahí van a tener que tener una sensibilidad comunicacional muy desarrollada para poder decir cuándo es el momento. Bueno, eso es parte de un gobierno de emergencia, es funcionar como un comité de crisis en el fondo. Mm, Y ahí hay que tener unidad de relato en el fondo y tener una sola vocería. ¿Ah? Los comités de crisis, en los momentos de crisis, funcionan así. No puedes tener varias vocerías, porque empiezan a haber contradicciones, sino que determina cuál va a ser la versión, y eso le entrega a un vocero. Yo entiendo que el rol de la CGGOV va a estar mucho más por ese lado, de ser la vocera de esta suerte de gabinete de emergencia. ¿Mm? sí, Patricio, ahora el desafío que le apareció al gobierno de Cast con respecto a la reconstrucción es tremendo, porque no solamente se trata de hacer la diferencia con este gobierno de Gabriel Boric, que ha sido muy malo, pésimo en realidad para el tema de la reconstrucción de Valparaíso, no sabe gestionar desastre, pero además está la comparación con Sebastián Piñera. Aparece esta gestión muy hábil, muy eficiente, muy productiva en corto plazo. Entonces, quedó ahí al medio con el fantasma del gobierno de Sebastián Piñera siendo muy eficiente en la reconstrucción y con estas críticas constantes que se le ha hecho al gobierno de Gabriel Boric que no ha podido reconstruir en Valparaíso. Entonces, ahí yo creo que va a estar uno de los grandes desafíos a partir del 11 de marzo porque va a tener que demostrar algo, que son mejores o no. A ver, yo creo que no hay que demostrar que se es mejor que Sebastián Piñera en la reconstrucción. O sea, yo creo que efectivamente fue muy eficiente en la reconstrucción. Yo creo que hay que lograr lo mismo. ¿M? Reconstruir, ¿no? Y reconstruir rápido, ojalá antes del invierno, un porcentaje importante. ¿M? Mm. El, a ver, si uno toma Penco, Lirquén, claro, respecto al terremoto es más grave. Si uno lo toma como reconstrucción, la dimensión de esto es más acotado que el terremoto. O sea, el terremoto abarcaba
toda la zona central del país, por lo Sí, tanto, con carreteras cortadas. sí, O sea, ni siquiera se podía traer leche del sur a la región metropolitana. O sea, entonces, las dimensiones, y eso es admirable cómo lo hizo Sebastián Piñera en el fondo, porque eran otras dimensiones. Yo creo que la comparación va a ir más por el lado de Viña, Valparaíso, Viña principalmente. principalmente. Em, yo creo que ni en sus peores sueños se imaginó Boric que iba a pasar esto, ¿no? Yo entiendo que él pensaba que tenía en los últimos meses una gran preocupación porque CONAF contara con todo, porque en cierta forma sabía que un gran incendio en el último mes de su gobierno iba a ser el legado en el fondo. Claro. Eh, y lo está teniendo. Y la gestión no partió muy bien. Entonces, yo creo que no se imaginó nunca, justo además la semana en que presentó los 1000 legados, Los mil los 1000 legados que logros. borraron ¿Ah? la ley Sí, Naín Retamal y le pusieron ley que fortalece a las policías, una cosa así, pero sí. le borraron el Naín El Retamal. nombre. Sí, Pero claro, el legado al final de esos 1000 quedaron borrados con el incendio. Ahí podemos ir a otra cosa, de si efectivamente eh, hay actividad terrorista detrás de eso, hay pasadas de cuenta a él, de que, no sé, éramos Temucuicui, pero ya cuando el gobierno empezó a avanzar ya dejamos de ser Temucuicui, ¿ah? mm. Y todo lo que nos prometiste de plurinacionalidad y Tú estás hablando ¿ah? del territorio liberado, del Gualmapu. ¿Ah? Por eso. Claro. O Em, sea, es una labor que espero que la Fiscalía, esperamos todos que la Fiscalía lo haga. Hay algo que se está instalando y es que aquí pareciera ser que hay intencionalidad de la manera en que se dieron los distintos focos. por Eh, eso. hay Ayer, que, ayer, ayer un ex director de CONAF decía, a ver, los focos siempre son de origen humano, aunque sea una colilla de cigarro o un vidrio, mm. pero es mucha coincidencia dos vidrios en dos partes distintas al mismo Ahora, tiempo. O para sea, efectos del país, Patricio, como comentario, si ese efecto humano tiene un dolo porque la persona bueno, como lo de Viña, como lo de claro. Viña, o bien es un grupo terrorista, yo creo que da lo mismo. El No, el provocar resultado es el el mismo. resultado del mismo ya es atentar contra territorio nacional. Las penas deberían ser muchísimo más altas Así es. de lo que son actualmente. Bueno, pero mira, yéndonos a algunas cosas del gabinete, ¿qué pasó con fusionar ministerios? ¿Qué pasó con la eficiencia, con reducir el Estado? Tenemos 25 ministerios, una enormidad. Argentina los redujo, mirando otros gobiernos en Latinoamérica, somos los que tenemos más ministerios. ¿Qué pasó con reducir ministerios? A ver, hay dos situaciones. Una, reducir ministerio requiere un cambio legal. ¿Mm? Tienes que eliminar por ley un ministerio que está creado por ley. Distinta es la figura que se pensó en algún minuto, o se planteó en algún minuto de biministros y triministros. Fusionar. No estás, no estás fusionando. Estás teniendo un mismo ministro para dos Adiós. ministerios. Ya. ¿Ah? Por lo tanto, si era por reducir costos, redujiste un sueldo en la práctica, el de un ministro. No ahorraste mucho. Yo entiendo que la idea sigue siendo fusionar, pero vía legal, o sea, hacer fusiones de verdad. ¿M? No esta figura de triministros, Mm. biministros. Para fusionar legalmente, yo necesito tener un ministro a cargo, o dos ministros que tienen que estar ellos entre sus objetivos. Decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar para que este pase a ser un ministerio con dos temas en el fondo, con dos áreas. Mm. Y vamos a presentar un proyecto de ley, vamos, etcétera. No puedo dejar uno descabezado en el fondo. Eh, Me imagino que esa es la estrategia, de efectivamente hacer un cambio de fondo real, que es modificar las leyes y fusionar realmente los ministerios. No poner un ministro para tres ministerios, porque en el No fondo no, maquillaje, o sea, es no decir, maquillajes. lo que debiéramos esperar que una vez ya el gobierno ejerciendo, en algún momento de su periodo, del primer año, se encarguen de hacer estas reformas o enviarlas al Congreso, digamos, para que sean reformas de verdad, independiente si se las aprueban o no, ahí va a No, depender porque de... la señal de biministro, triministro,
ya con lo de Álvaro García queda un poco diluida también, porque en el fondo le hiciste Sí, porque a esta altura no consigo a nadie o no tengo a quién poner. Entonces, pero eh, ¿no te parece que también es una señal de identidad política, en el sentido de que un Estado más pequeño, más eficiente, sacar burocracia y ministerios que no significan nada, es una identidad política también que a lo mejor debiera remarcar un gobierno de derecha? pero es que eso hay que mirarlo por el resultado. Mm. ¿Ah? Esto hay que mirarlo al final de los 4 años, y decir, va, ahora son 20 los ministerios. Bien, hicieron la pega. ¿Ah? Ojalá fueran Cuestión que, 12, Patricio, 10. bueno, sería lo lógico, Sería pero lo ya con lógico. 20 Somos, sería óptimo. somos un país Pero, pequeño, ¿ah? imagínate, y cuando uno ve los ministerios que hay en Europa o la cantidad de ministerios, por Dios, ¿qué nos pasó? Bueno, sí, sí sé lo que nos pasó, pero bueno, nadie lo dice. Sí. Y mira, en ese sentido hay algunas triquiñuelas, no triquiñuelas, pero por ejemplo uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el Ministerio de la Mujer? Que además yo creo que es muy válido plantearse de qué manera sirve el Ministerio de la Mujer y por qué seguir con estas temáticas tan puntuales. Pero resulta que Judith Marín tiene un perfil bien particular, porque además es conservadora, es del Partido Social Cristiano, evangélica, una persona en contra del aborto, evangélica sin complejo se define ella, y que ella misma planteó que ella no sabe si el Ministerio de la Mujer servía en una entrevista previa, porque ella fue, entiendo que concejal de San Ramón o ex concejal de San Ramón. Entonces, de alguna manera u otra, en algunos nombramientos, sí hay ahí un punto político, porque no nombró a una persona ligada al movimiento feminista, etcétera. Hubiera sido difícil, ¿no? Nombra precisamente una persona evangélica, conservadora, que puso en cuestionamiento al Ministerio de la Mujer y que además está en contra del aborto. O sea, ahí ya entramos además a esa mal llamada agenda valórica, ¿no? A ver, yo imagino que hay varios ministros que deberán estar en contra del aborto porque el presidente de la República está en contra del aborto. Eh, y, así que no sé si va a ser la única, yo creo que no es la única. No me voy El, precisamente al tema del aborto, me voy precisamente al simbolismo que significa sí, nombrarla a ella en el Ministerio de la Mujer. sí, lo que pasa es que, a ver, estoy diciendo lo que pienso yo, porque Por no supuesto. sé lo que está en la cabeza de otros. El, para mí, el Ministerio de la Mujer cumplió una función. ¿Mm? Eh, que fue instalar el tema. Yo creo que el tema está instalado en el país culturalmente. Y en el fondo los ministerios o las leyes lo que te hacen es precisamente inducir un cambio cultural. Muchas leyes son para eso. Después esa ley uno la podría derogar y listo, ya logré el efecto que quería. No podría decir, sabes que el Ministerio de la Mujer cumplió. Quedan cosas por avanzar, sin duda. Pero de la situación que teníamos a la situación de hoy día, me parece que cumplió el rol. Uno podría decir, sabes que ahora para lo que queda, yo podría fusionarlo con desarrollo social, familia, etcétera, y hacer un ministerio ahí. ¿Ah? Desarrollo social tiene 3 subsecretarías, o sea, eh, por lo tanto, y lo segundo es que me parece que en el Ministerio de la Mujer pasó un poco lo del INDH, con una cierta captura de una posición del feminismo. ¿M? Y todos sabemos que no hay una posición única, ¿ah? Del feminismo. ¿M? Entonces, eh, ahora no sé cómo se la van a arreglar internamente en el ministerio los que lo tienen más capturado en una cierta posición, con una ministra que me imagino que es feminista, pero con una mirada No, distinta. ¿Mm? yo no sé, Patricio, lo que significa ser feminista, pero me imagino a esta ministra entrando al Ministerio de la Mujer, a quienes vayan quedando de la administración de Gabriel Boric, no tienen nada que ver con las miradas que Son tiene hoy miradas el feminismo, distintas, que es un sin feminismo duda. ideológico y es un feminismo de izquierda. Ahora, ¿qué significa hoy el feminismo? No tengo idea, la verdad. Me declaro incompetente en torno a ese tema. Pero mira, hay otros nombramientos que son interesantes. Pero con respecto al Ministerio de Seguridad, que era el eje de este gobierno en torno al gobierno de emergencia, es una de las carteras más importantes junto, me imagino, con el de Interior y de Defensa, desde el punto de vista de que la seguridad y el crimen organizado, etcétera. Y bueno, se entiende que va a ser Trinidades Keiner, quien era fiscal regional de Tarapacá, pero la duda que tengo, ella vi las declaraciones de varias personas y dice es la persona adecuada, sabe mucho, ella se ha encargado además
dentro de su labor en fiscalía, de estar en el tema de perseguir al Tren de Aragua, también tiene un tema con el ejército, en fin. Por el tema de drogas, ¿no? De droga, Cualquier de la tema con el ketamina, ejército. de la ketamina. Lo resumí demasiado, disculpa. El tema de la ketamina que estaba movilizando a algunas personas del ejército. Pero el punto que te quiero hacer es, y me llama la atención, si esta era la cartera eje del gobierno de emergencia, ¿cómo es que circularon tantos nombres previos que hicieron parecer que había esta especie de improvisación o de que no tenían un nombre claro para la cartera más importante que iba a simbolizar este gobierno de emergencia? ¿O estaban probando nombres y ver si caían por su propio peso? No lo sé. O estabas protegiendo el nombre que tenías, También, puede ser. ¿no? Entonces, no sé. Eh, Puede ser todas las anteriores, ¿verdad? Podría ser que probé nombres, ¿ah? Y vi la reacción. Eso históricamente se ha hecho, ¿verdad? En comunicación se llama globosonda, que es tirar un nombre y ver qué reacción hay. ¿Ah? Y si le disparan mucho, ¿ah? Quiere decir que no era el nombre adecuado. Eso es una posibilidad. Eh, lo otro es tirar nombres para distraer en el fondo y así no se filtra el nombre que tengo. ¿M? Eh, que es otra posibilidad. Me parece que ha habido mucha filtración. Entonces, no sé si son filtraciones reales o son filtraciones intencionadas. ¿Ah? Me imagino que hay de las dos cosas, filtraciones, ¿ah? De gente que hace negocio con los medios y filtraciones intencionadas para probar nombres. ¿Ah? A mí el nombre de ella me parece buenísimo. O sea, yo, fiscal de Tarapacá, fiscal de Arica, lo encuentro admirables. ¿Ah? De una valentía increíble. De estar en lo que están, porque en el fondo están persiguiendo crimen organizado y en el lugar de los hechos, o sea, por dónde entran, por dónde salen. ¿Ah? Me parece que es una persona, y eso lo encuentro buenísimo, que conoce, porque el fiscal tiene que meterse a fondo en cómo funcionan y entender a toda la organización, etcétera. Por tanto, para después convencer a un juez de que ese señor es culpable, ¿ah? Y que es parte de esa organización y que actúa de esa forma. Por lo tanto, me parece que es el perfil perfecto para un Ministerio de Seguridad. No, Ahora hay que mejorar el Ministerio de Seguridad porque el Ministerio de Seguridad es medio cojo en materia de atribuciones, etcétera. ¿Mm? o sea, cojo entero, no tiene muchas atribuciones, tiene más bien nombre, pero claro, tú dices, no sabemos cuál fue la táctica, pero y de alguna manera, esto después se olvida, ¿eh? Yo sé que las cosas tienen memoria corta, pero parecía una especie de compra huevo, de test, y uno se pregunta, con el Ministerio de Seguridad, que se supone que es por último simbólico del gobierno de emergencia, ¿cómo es que Carter sí, que Basaletti por acá, que Cuellar por acá? Yo sé que puede ser incluso una táctica, pero si fuera una táctica no me parece tan buena, Patricio, desde el punto de vista comunicacional, porque debilita un nombramiento que parece que llega al final, es como lo que se pudo hacer, independiente que sea quizá el mejor nombramiento de todos, digamos. Es decir, si fue una táctica creada y no simplemente una cosa de los medios de comunicación y chismes de otras personas, pero si fue desde el comando central, no me parece tan buena táctica, porque esto es lo que debería haber tenido siempre más claro que nunca. Eso y economía, ¿no? O sea, Hacienda, digamos. Sí, lo que pasa es que en Hacienda tú puedes transparentar muchas cosas. En seguridad no puedes transparentar tanto. ¿Mm? Mm. Eh, o sea, en Hacienda se ha dicho mucho, o sea, de lo que va a hacer Quiró, de los equipos, de etcétera. ¿Ah? Pero en seguridad no puedes decir, voy a poner a este, voy a hacer esto, estas van a ser las estrategias. ¿Ah? Hay un tema más de inteligencia ahí que... ¿ah? Entonces, puede haber sido que la idea es, ¿sabes qué? No, no puedo, porque si no... ¿ah? Está Eh, claro, pero por ejemplo te lo comparo con Jorge Quirós. Yo sé que los economistas tienen un ego, los economistas que saben los diarios, tienen un ego bastante desarrollado, evolucionado. Entonces, uno compara y si Jorge Quirós fue testeado o no, no tengo idea, pero de que recibió críticas de los propios economistas de derecha o de Chile Vamos, fue tremendo. Es decir,
porque la izquierda decía que era el de las colusiones, etcétera. Pero bien, la izquierda va a criticar independiente cuál nombre sea, va a ser oposición. Pero venían de los mismos economistas que hoy lo están alabando, como en el caso de Briones, que ahora dice que le parece la persona adecuada. Recibió muchas críticas de su propio sector, Jorge Quiroga, al nombramiento, y parece que resistió esas críticas, o era tan claro para José Antonio Caz que iba a ser el ministro de Hacienda que daba lo mismo. No lo sabemos, pero ahí tienes la comparación de que ese testeo fue lleno de críticas, pero resistió y iba a ser el ministro de Hacienda. Pero las críticas son previas a la primera vuelta. Cuando la campaña y la gente el relato de campaña de Evelyn Matei y por tanto de toda la gente que estaba con ella era criticar a Kast Mm, y al entorno de Kast. Ahí no hay críticas a Quiró en la segunda vuelta. Eh, y hay economistas de izquierda que lo valoran también. Nicolás Aguirre en la radio hace 15 días o 10 días dijo que lo encontraba muy buen nombre, ¿ah? Que había que ser muy ignorante, creer que por hacer informes en una causa en que dijo, igual que los abogados, que hay informes para una de las partes y hay informes de abogados para la otra parte en Tribunal de Libre Defensa. claro. Ocurre exactamente lo mismo, dijo, hay que ser muy ignorante pensar que por eso se transforma ¿ah? En él parte de los coludidos, ¿ah? O promotor de la colusión. No, en la discusión técnica hay economistas que consideran que una cierta acción es colusión y otros consideran que no y hacen informes, ¿ah? Y se presentan por los abogados en los juicios. Listo. ¿Mm? Me llamó la atención, que lo dijera él. Yo creo que incluso los más críticos, ¿ah? Consideran que es el momento de un microeconomista más que de un macroeconomista. Claro. Y Jorge Quiroga es microeconomista. ¿Mm? Oye, otro de los nombramientos que, a ver si tú compartes la opinión, tiene que ver con quién sería el canciller, Francisco Pérez Maquena. Y claro, varios decían, bueno, no tiene experiencia diplomática, etcétera. Yo no sé si Alfredo Moreno lo tenía en su momento comparando gobiernos de derecha, yo creo que no, tampoco tanto, digamos. Pero el punto es el perfil tiene que ver con inversiones, con dar, con tender esos puentes y no faltaría un poco también de tener experiencia desde el punto de vista de político, considerando los tiempos que estamos entrando, Patricio, que el mundo se está desarmando, no hay borde y estamos entrando en una nueva etapa mundial, con un nuevo modelo mundial. No vamos a quedar cortos solamente con ese perfil económico que puede atraer a inversiones, sí, pero no necesitaremos algo más. A ver, primer punto, la experiencia. Todos los ministros, no ahora, siempre, no tienen experiencia. Claro. Siempre fueron ministros por primera vez. ¿Ah? Perdón, ni un Eh, presidente tiene experiencia. Siempre son por eso. presidentes por primera vez. Claro, Salvo que ya sea por segunda como Bachelet y claro. Piñera. Pero si no, es primera vez que soy ministro, listo. Entonces dicen, no, es que un ministro sin experiencia como ministro. No, es que claro, los otros son las sillitas musicales, entonces el mismo que pasa por varias partes. ¿Eh? Pero en algún minuto es la primera vez que es ministro. Entonces esa parte no me preocupa. Tú lo comparás con Alfredo Moreno, yo creo que lo podemos comparar con varios que no venían de la carrera diplomática. ¿Ah? También. Y han sido cancilleres en el fondo. ¿Ah? Ignacio Walker no era diplomático, no había sido embajador, que yo me acuerde, ¿ah? Y llega canciller, Soledad Alvear lo mismo, o sea, ninguno había, porque por último, ¿sabes que fue embajador en la OEA, o la ONU? No. ¿Ah? Y terminaron de canciller. Por lo tanto, esa parte no me... y lo segundo, yo creo que lo compensas con el subsecretario. Un subsecretario con experiencia diplomática, ¿m? Que en el fondo es el que lleva el ministerio. ¿Ah? Por lo tanto, no, me parece que hay que ver la foto completa todavía. Estamos viendo un pedazo de la foto. ¿M? Sí, hay dos nombres que la izquierda ya empezó a criticar, por ejemplo, en el caso de Fernando Barros en defensa, por ahí había otro que sacaron un comunicado, bueno, con Judith Marín también ya empezaron a criticarlo. ¿Y tú crees que
esta presión de la izquierda con algunos nombramientos que a lo mejor para ellos son innombrables, algunos en el caso de Fernando Barros, ligado quizás a, no, en el caso de Fernando Rabat, de justicia ligado a una defensa de Pinochet, etcétera. ¿Tú crees que esos ministerios van a estar en constante polémica, producto de la oposición y lo que simbolizan sus nombres? A ver, eh, Piñera II vivió las acusaciones constitucionales de sus ministros de manera casi permanente, ¿m? Mm. Que es la etapa superior a la crítica solamente, ¿eh? Es obvio que mañana no esperaría una cosa distinta a que salgan a criticar algunos nombres, no van a decir, oye, qué fantástico el gabinete de Cast, no, ¿eh? Eh, y yo esperaría una arremetida el 12 de marzo. Me imagino que lo que van a querer es desbancar un ministro el primer mes. ¿Eh? Eh, yo me imagino que todos aquellos, o sea, el tema de Pinochet a mí no me hace cuestión porque los abogados a veces están en un lado, a veces están en otro, en una causa, entonces que haya participado, además, por edad me parece que era un abogado recién entrado en el Claro, estudio, o sea, recién poco más que titulado. un procurador. Claro. Así que no me parece que él hubiera sido el titular, el abogado defensor, no, parte del equipo. ¿Ah? Y por lo tanto el tema me preocupa más que aquellos cargos de gente más connotada efectivamente no tengan conflictos de interés. ¿M? Pero me imagino que si te han dicho que vas a ser ministro, habrás limpiado todo, como lo hizo Piñera en su momento. De todos tus conflictos de interés. ¿Ah? En el caso de Piñera, deshacerse, ¿verdad?, de acciones, de participación en empresas, etcétera. ¿Mm? Me imagino que eso está limpio, porque me imagino que la arremetida va a venir por ese lado también. De todas maneras, imagínate el ministro de Economía que viene de la CPC, pero ahí también hay una señal con respecto a lo que se quiere hacer, en el Sí, sentido lógico. de que hay que empezar a liberalizar la economía, pues si está asfixiada la economía entre la burocracia, las leyes y los reglamentos, me imagino, ¿no? Sí, Todos esos nombramientos, me parece que cuando uno va leyendo están perfiles, alineados al objetivo. están Yo me alineados al imagino objetivo, exactamente. que en el discurso de presentación les van a fijar, mira, estos son los objetivos para los que están puestos. Y eso hace muy fácil el día de mañana cambiar a alguien. Entonces, sabes que tu objetivo es uno, como prioridad. Si no lo hiciste, ¿ah? Eh, tenemos que probar con otro. Patricio, dos cositas antes de terminar. Y algo que la gente, los ciudadanos que votamos sin estar en política, cuesta entender. ¿Por qué el tema de lo técnico versus lo político? Es decir, ¿por qué cuesta tanto tener gente capacitada, que a lo mejor venga del mundo privado, que venga de organizaciones sociales, no tengo idea, pero no que venga de los partidos políticos, que su carrera ha sido política, que se ha dedicado a la política algún cargo en el Ejecutivo o en el Congreso, asesor o lo que sea? ¿Por qué es tan difícil implementar programas de gobierno con técnicos y al final cuando uno ve cómo terminan los gobiernos, terminan con políticos, cuya carrera son políticos, que han vivido del Estado toda la vida, pero son políticos de profesión? ¿Por qué cuesta tanto eso? Em, a ver, el Estado no es lo mismo que una empresa. ¿Mm? Y ahí se pierden algunos que creen que se puede ser gerente en el Estado. ¿Ah? El Estado requiere política, ¿ah? Requiere ¿Qué significa eso? llegar a acuerdos, ¿Están ¿ah? negociando todo el rato? Están negociando permanentemente. Ah, Dentro de un ministerio tienes que negociar. ¿Ah? Hay gente que, de partida en las empresas, la gente se puede despedir en el estado prácticamente inamovible. ¿Ah? Por lo tanto, tengo que saber trabajar con ellos, aunque tengan objetivos completamente distintos a los que... ¿Ah? Por lo tanto, es una gestión distinta al de la empresa privada que tiene ¿ah? Un margen de maniobra mucho más amplio. ¿Ah? Acuérdate que en derecho público solo puedo hacer aquello que está definido por la ley. En derecho privado puedo hacer todo salvo lo que está prohibido. O sea, es un criterio completamente contrario. ¿Eh? Entonces,
Y por lo tanto tu margen de acción es mucho más reducido, es reducido a lo que la ley te dice que puedes hacer. Entonces, eso de repente desde el mundo privado cuesta que se entienda, mientras que el que ha estado en política siempre ya es parte de su modo de vivir, sabe que esto funciona de esa forma. Em, yo creo que el problema se da más en la derecha que en la izquierda, además. Eh, la derecha tiene una mirada distinta o eh, hacia la actividad política que la izquierda. ¿M? Y la izquierda, además, en el caso de la derecha, se da un traspaso de política a empresa, de empresa a política, normalmente de empresa a política, para cargo importante, más que de política a empresa. Eh, Mientras que en la izquierda hay un trasvasije mucho más fluido entre academia, centros de estudio y política, y mucho menos respecto a empresa. Respecto a empresa, cuando la empresa quiere tener un lobista en el fondo. Entonces dice, ya, este gobierno es de izquierda, voy a tener gente de izquierda en el directorio, en cargo. Pero lo normal es, en la izquierda se da ese flujo que en la derecha no se da. Y no se da, yo lo encuentro lamentable. Y me parece muy mala señal para la gente joven de derecha que quiere dedicarse al servicio público y entonces que está, no sé, se mete en las federaciones de estudiantes, después se vincula a centros de estudio, etcétera, que finalmente no estén en los gobiernos, ¿te fijas? Porque dice, bueno, es lo que me gustaba, me podría haber dedicado a ejercer la profesión, haber ganado plata y después entonces hacer el traspasaje de empresa a política. Esa parte no es muy buena. ¿Mm? Patricio, por último, ¿es suficiente para el gobierno de Cast terminar con una muy buena gestión o para la proyección política de la derecha es necesario imprimirle la política al gobierno de José Antonio Cast, haciendo quizás la comparación con un gobierno de Sebastián Piñera, que no hubo una proyección de ideas de derecha? De hecho, aprobó, sumó ministerio, hizo una serie de situaciones, una serie de leyes y cosas que no tenían que ver con un gobierno de ideas políticas de derecha. ¿Es suficiente para acá que termine un buen gobierno de emergencia que solucionó en parte la economía, solucionó en parte la criminalidad, eh, pero no imprimió un sello de gobierno de derecha? Yo creo que en este caso lo va a imprimir porque la diferencia entre Sebastián Piñera y José Antonio Cast es que José Antonio Cast es un político, ¿no? Es un político desde la universidad. ¿No? Piñera es un trasfasije de la empresa a la política. No la tenía en ADN. No es un señor que hizo política mientras él se dedicó a estudiar. ¿Ah? Después se dedicó a los negocios, después se dedicó a la política. José Antonio Cast tuvo un periodo post-universidad de abogado, pero en el fondo está el tema del servicio público desde la universidad, ¿verdad? En centro de alumnos, federación de estudiantes. Después viene el periodo de, podríamos decir, de abogado, pero muy corto, pero al mismo tiempo concejal, mientras trabajaba como abogado, concejal, después diputado. Por lo tanto, en su ADN está el tema de la política. Eh, y yo creo que eso marca una diferencia muy grande. Y marca una diferencia respecto a cómo quieres que sea el legado después. ¿eh? Hay Quizás este va a ser legados, el primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia, quizás. El puede ser, verdadero gobierno de derecha, no sabemos. así es, Debiera podría ser. ser. ¿Te gustó el gabinete, Patricio? ¿Te parece equilibrado? Lo hablamos al principio. ¿Te gusta o en general crees que hay algunos nombres más débiles? No sé, yo creo que hay que evaluar por el resultado. Ya. Y en eso yo soy bien pragmático. Es decir, si de aquí a la De aquí a abril. cuenta De de aquí aquí a a abril. junio, no, yo pongo la cuenta pública del 1 de junio Sí. como una primera fecha, y septiembre como segunda fecha. Y si Ahí, hay que cambiar algunos nombres, listo. no hay Me drama. parece que muchas veces los gobiernos parten con el gabinete ideal y después tienen que ajustar al gabinete real. ¿Eh? Exacto, Entonces, Patricio. que pase eso me parece normal, no me parece una tragedia ni nada. No hay drama, como Que dicen. no hay Patricio, drama.
Patricio Usayán, abogado, él es parte del miembro del directorio de Ideas Republicanas, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Patricio, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez, analizando esto del gabinete, el perfil del gobierno de José Antonio Cast. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que Antes estés de bien. irnos, el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com y sus aportes en Patreon, que es la manera que tenemos de estar ya 4 años con usted y creciendo en números, pero los aportes son el sistema que tenemos para sobrevivir. Patricio, que tenga un muy buen día y para ustedes nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Adiós.